Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hace día no veo a la mamá, ¿está bien la mamá? Sí, bueno. Bueno, muchachos, vengan para acá, ustedes dos, vean que hay puestos. ¿Cómo están? Me alegra mucho poder estar con ustedes. ¿A usted quién le volvió los blue jeans así, niña? ¿Ah? Mira, qué arrastrada. Bueno, pero estoy molestando, me gusta molestar. Bueno, aquí vemos dos con camisetas de Junior, pobrecitos, qué pecado. Bueno, me han pedido que les comparta un temita sencillo sobre la perseverancia. ¿Por qué a veces es difícil perseverar en los grupos? ¿Y por qué es difícil también a veces perseverar en los caminos de Dios? Más que una conferencia, es como he tratado de pensar qué será lo que pasa, por qué nos cuesta, a todos nos cuesta. Yo recuerdo cuando yo empecé en los grupos de oración, ninguno de ustedes había nacido, yo creo. ¿Tú cuántos años tienes? Sí, tú. Ah, no, mija, yo no había nacido tú. ¿Y tú cuánto tienes? 19, muy bien. Bueno, cuando yo empecé en los grupos de oración, logré llevar todos los de mi gallada, todos los que estaban conmigo en la época de colegio, de rumba, de farra, y de esos, todos fueron a los grupos y ninguno quedó. El único que quedé fui yo. Bueno, dicen que el que queda es el más inteligente, ¿no? Sí, ahí está la respuesta. Pero definitivamente, muchachos y muchachas, no es tan fácil perseverar en los caminos de Dios. No es tan fácil. Si fuera fácil, esto estaría mucho más lleno hoy. Claro que sabemos que esta semana ha sido una semana de vacaciones y que este fin de semana es puente. Entonces, pues es como un poquito, la fecha es un poquito, tiene muchas cosas alrededor. Pero después de tantos eventos, de tantas cosas, inclusive le comentaba a alguien en estos días, hace como 15 días hubo en la ciudad un evento, un concierto, que fueron como 2,000 personas, y después mostraron la reunión de oración de ese grupo, y habían más o menos los que están aquí. Y uno se pregunta, ¿y dónde está toda la demás gente? Puede que algunos estén en su parroquia, puede que algunos estén en otras actividades, pero definitivamente perseverar en los caminos de Dios no es fácil, implica un esfuerzo, implica una lucha. Ustedes lo saben, que hay veces que yo estoy seguro que hay veces que les cuesta venir un sábado aquí. Es probable que algunas veces les cueste venir un sábado aquí. Y es probable que uno diga, otra vez misa, otra vez oración, otra vez el mismo canto al Espíritu. No es el mismo, no te estoy diciendo nada a ti. Pero a veces sí cuesta perseverar en los caminos de Dios. ¿O a ustedes no les cuesta? ¿A ti no se te ha hecho difícil? ¿A ti? Hay veces que sí, ¿cierto? ¿Y a ti? Sí, a veces como que uno dice, no. ¿Por qué Ya, hasta la coronilla. A veces uno está hasta ahí. Bueno, fíjense ustedes que sí, no es tan fácil permanecer en los caminos de Dios. Yo quisiera ayudarles a pensar, más que darles una cátedra, una conferencia, ayudarles a pensar por qué tal vez nos cuesta mantenernos firmes en los caminos de Dios y tratar de dar algunas soluciones sencillas,
muchas de ellas basadas en la palabra de Dios, cómo hacer para lograr ser un poco más perseverante. Cuando pensamos, o por lo menos yo, ¿por qué es tan fácil no perseverar? Pienso que el ser humano de hoy, ese que somos ustedes y yo, porque ustedes son mucho más jóvenes, pero yo soy una persona que vivo en el mundo de hoy, el ser humano de hoy aparece más inconstante, más frágil, con más altibajos. Los papás de nosotros vivían en una casa toda la vida. Es muy probable que a ustedes les haya tocado vivir en un lado, en otro. La movilidad es hoy mucho más grande. En estos días conversaba con una persona que tiene una empresa muy grande y decía, hace unos años, especialmente quizás antes de pandemia, la gente decía, yo me voy a quedar en esta empresa de por vida, aunque no me paguen el mejor salario, porque me identifico con los valores y principios de esta empresa. Y ya no, ya la gente donde mejor le ofrezcan salario, es decir, el ser humano de hoy es un ser humano como más, yo no sé si decir frágil, pero el ser humano de hoy en general es un ser humano que le teme a los compromisos. Uno escucha muchas veces decir, yo no quiero compromisos, yo quiero una relación abierta con mi novia, con mi novio, quiero una relación abierta, tranquila, pero si a mí me ha tocado que una chica le dice al muchacho, bueno, ¿y entonces qué? ¿Para cuándo anillo? Y hasta ese día duró el noviazgo. Hay como una cierta dificultad hoy en día para decir que las cosas son permanentes, como que la gente se acostumbró a que las cosas son pasajeras, frágiles, las relaciones. Ustedes y yo utilizamos mucho el computador y el teléfono. Y si tienes en Instagram una persona que no te gusta o te está molestando, ¿tú qué haces? Lo bloqueas y ya, se acabó, ¿sí? Lo bloqueas y esa relación se acabó. Tanto que hay gente que le dice a uno, fulano, fulana, me bloqueó los estados o yo no sé qué, y eso es como una alerta de que no quiere nada conmigo. Pero es muy fácil con solo cerrar el computador, apagar el teléfono, yo puedo ya sacar a una persona de la vida. Entonces el ser humano de hoy, me parece a mí, es un ser humano que le cuestan los compromisos y que le cuesta estar permanentemente en algo. Y eso se convierte en una manera de ser. Eso se convierte en un estilo de vida. Eso se convierte en una manera de ser. Los cantantes de antes eran para toda la vida. Hoy los cantantes se ponen de moda 1, 2 años y después nadie los voltea a ver. Ahora está muy de moda, ¿quién será? Karol G. Y ayer en 20 minutos va a ser un concierto en Medellín el 1 de diciembre y en 20 minutos vendió todas las boletas. Pero dentro de 2 años nadie hablará de ella. Y así pasa con los artistas, con los pensadores. Ustedes ven los pensadores famosos que hay en Instagram y en Facebook y uno se pone a ver y son pensadores o productores de contenido absolutamente superficial. Sí, a veces le hacen reír a uno, a veces hay cosas graciosas, pero mientras más estupideces hagas, mientras más vulgaridades muestres, mientras más te desnudes, más famoso eres. Y eso se convierte en un estilo de vida.
se convierte en una manera de ser. Y eso lo transferimos también a nuestra manera de vivir la religión y a la manera de vivir con Dios. Antes los papás de nosotros decían: yo soy católico y me crié católico y me moriré católico. Hoy mucha gente dice: me voy a otra iglesia, con una facilidad increíble. O sea, se han borrado los límites de la permanencia en las relaciones, en relaciones laborales, sentimentales. Esos límites que antes habían, eso ya no existe. ¿Valdría la pena recuperar algunas cosas? Por supuesto que sí. Pero uno percibe como que es el ser humano de hoy, inclusive se utiliza mucho eso, las relaciones ¿qué? Líquidas. ¿Han escuchado eso? Relaciones líquidas que son, que estoy contigo, ¿sí? Amigos con derechos, ¿sí? Entonces son relaciones que no comprometen, que sí y no. No estoy poniendo ningún juicio sobre eso, pero estoy diciendo que el ser humano de hoy, ustedes y yo, somos bombardeados por esa manera de ser, por esa manera de vivir. Y al ser humano de hoy le gusta la novedad por la novedad. Todo lo que sea novedad, ¿sí? Aquí en la costa usan mucho una frase que es espantajopismo, es decir, ¿sí? Eso no la usan mucho aquí esa palabra para decir, dicen mucho pero no te compromete, le sacas el cuerpo fácilmente. Entonces, pues esa es una mentalidad del ser humano de hoy. Y me parece que es una forma de ser y de pensar que tienen los jóvenes. Pero también pienso, en segundo lugar, que mucha gente quiere vivir hoy su fe de manera individualista, sin referencia a una comunidad. La pandemia, la gente aprendió, los papás, las mamás de ustedes aprendió a comunicarse virtualmente. Tu mami se comunica virtualmente, ¿no? Escucha la emisora virtualmente. ¿Y cuántos años tiene tu mami? 73 años. Y tiene Facebook, tu mamá, y lo usa. Bueno, pero muchas de las señoras de hoy, señores de hoy, de 60, 70, 80, 90 años, ¿ah? Ajá, y tiene 73 años. Y antes de pandemia pensábamos que el Facebook, que el Instagram, que el WhatsApp era para los jóvenes. Y en pandemia los adultos, los ancianos empezaron a usar WhatsApp, Facebook, Instagram, y muchas veces son los que más consumen ciertas redes. Pero la gente en pandemia se acostumbró a ver la misa por teléfono, a escuchar el grupo de oración por teléfono, a escuchar el predicador de aquí, el predicador de allá. Hay gente que me dice a mí: es que yo escucho el padre tal. Y yo le digo: pero ese padre vive en la China. Ah, pero yo lo veo, lo escucho en el Facebook, en el Instagram. Se acortaron tanto las distancias, pero esas distancias hizo que la gente perdiera sentido de pertenencia a un grupo o a una comunidad, porque la gente ya no le importa si antes la gente iba a su parroquia, pertenecía a su parroquia, trabajaba en su parroquia, y casi que los límites de una parroquia eran una cosa increíble. Ya eso se cambió. Ya la gente que tiene carro, que tiene moto, que tiene transporte, va a donde le gusta el cura, así le quede a media hora de su casa y así tenga que atravesar 3 arroyos, como me tocó hoy atravesar para ir a mi casa. Pero la gente va porque tiene su carro, porque tiene su moto, porque tiene transporte, va a donde le gusta,
pero ya no es esa conciencia de que voy porque es en mi parroquia. No, esos límites se borraron. Ese concepto rural o feudal de que mi único campo de acción en mi parroquia, eso no lo resiste el mundo de hoy. La gente va donde se siente bien. Ustedes mismos es probable que en sus parroquias haya grupos juveniles. Y ustedes vienen aquí porque encuentran algunas cosas que allá no encuentran. Y es probable que a algunos de ustedes les toque atravesar media ciudad para venir aquí. Pero ya esos límites de que tiene que ser en mi parroquia, no. Yo celebro misa en la parroquia del Espíritu Santo, los domingos a las 10, los padres de los eudistas del Minuto de Dios nos turnamos. Y cuando le pregunto a mucha gente, no todo el mundo es de ahí, sino que viene mucha gente de otros barrios que dice, me gusta la comunidad, me gusta la música, me gusta la manera de celebrar de los padres. Entonces, se cambiaron esas cosas, pero la gente también, yo creo que ha perdido el sentido de vivir la fe en comunidad. Yo siento que hoy la gente ha perdido como ese pensamiento de que la fe la vivo con otros. Y las redes sociales y todo eso nos han enseñado, yo vivo mi relación con Dios, y cuando uno habla con sacerdotes se da cuenta que muchos sacerdotes le dicen a uno, ha sido muy difícil después de pandemia que la gente venga a la misa. La gente no viene a la misa, la gente la escucha por internet, pero eso sí, cuando piden la ofrenda lo apaga. Cuando ya dejan de pedir la ofrenda, vuelve y lo prende. ¿Sí? Pero lo apaga cuando van a decir consigna tal cuenta, ahí sí lo apaga. ¿Qué pasa? Que la gente hoy en día tiene muy metido que puedo tener una relación directa con Dios, pero no necesito de la comunidad. No necesito de la comunidad. Y eso en parte puede ser verdadero, pero no es verdadero en el campo cristiano. Porque en el campo cristiano Dios se me revela es a través de la otra persona. Dios se me da a conocer es a través de la otra persona. Entonces, también la gente ha perdido ese sentido de vivir la fe en comunidad. Y además, la gente, yo veo que a veces la gente quiere vivir la fe como entusiasmos, como el concierto. Vamos al concierto y nos despelucamos en el concierto y la gente grita en el concierto, pero después venir al grupo, perseverar, mantenerse firme. Y me da la impresión a veces, muchachos y muchachas, que la gente vive la fe de una manera muy emocional, muy emocional. Ay, me sentí tan bien en el grupo hoy, ay, cómo cantaste de bonito. Y la fe se nos ha vuelto muy emocional y muy de experiencias. Así como la gente hoy necesita vivir experiencias, y entonces hay gente que se tiran de una avioneta y se casan mientras la avioneta va cayendo. Y la gente también quiere hacer de la fe como una experiencia muy emocional, muy sentimental, muy sentimental. Y eso está bien, porque es así es como cuando uno se enamora de una persona. Al principio todo le parece muy bonito de esa persona, pero llega un momento en que uno no está enamorado de esa persona, uno se desenamora de esa persona y entonces comienza a ser una opción por esa persona. El enamoramiento no dura mucho, entonces toca empezar a ser una opción. Y a veces creo, muchachos y muchachas, que nosotros vivimos una fe muy emocional, muy epidérmica, muy sentimental, de lo que siento, de lo que me toca. Y no, la fe también tiene que ser un poquito más. Vivimos una fe de actividades que parecen divertidas, pero también, en cuarto lugar, yo creo que hoy
hay mucha, lo diría de esta manera, hay muchas cosas para hacer. ¿Cuántas invitaciones quizás tuvieron ustedes para hoy? Y no son malas. Una rumba no tiene que ser mala, puede haber una rumba sana, buena. O cine, o irse para una finca, o ir a la playa, o ir al malecón, o bueno, es decir, hay muchas opciones para hacer. Y entonces, si usted tiene esas opciones, ¿cuándo es que juega el Junior? A las 8:30. Mire, este no tiene opción porque da lo mismo ir o no ir, porque de todas maneras no va a clasificar, ¿cierto? Eso da lo mismo. Pero resulta que hay muchas opciones, muchachos. Hay muchas opciones de placer, de diversión. Entonces, ¿usted por qué renuncia a esa diversión para venirse para acá? ¿Qué encuentra usted aquí porque usted decide venir aquí y renunciar a otras posibilidades? ¿Qué podemos encontrar? Pero creo que en cuarto lugar, como les digo, hay muchas facetas para vivir el mundo. Ahora, esa y otras, a ustedes se les ocurren algunas que diga, a veces es difícil perseverar. ¿Se les ocurre alguna que yo no haya dicho? Alguna personal, alguna que a veces tú digas, a mí por esto me cuesta. ¿Qué se les ocurre? Digan lo que sea, aunque sea una bobada, no me preocupe. Cruzar la ciudad, el clima, y eso que ya ha mejorado, pero cuando yo llegué a Barranquilla hace 5 años, medio había una lloviznita, y la gente lo llamaba a uno, no puedo ir a trabajar, ¿pero por qué? Porque está lloviznando. A ver, en Bogotá, en Medellín, llueve o truene, relampaguee, tú tienes que llegar a tu trabajo. Pero a veces nos acostumbramos, sí, que hay dificultades. Pero atravesar la ciudad uno siempre piensa que la dificultad, que el arroyo, que me voy a mojar. Bueno, otra dificultad, ¿qué se les ocurre a ustedes? A veces sí estamos muy llenos de cosas, ¿no? Entonces son 2 horas, ¿sí? 2 horas, entonces sí estamos muy llenos de cosas. Y uno dice, bueno, pero interesante porque el grupo debe ser como un abastecimiento, ¿sí? Como un recargar baterías. ¿Alguna otra razón? A veces entre la misma familia hay circunstancias que nos pueden ir interrumpiendo el crecimiento en la fe, como circunstancias de enfermedades que nos pueden detener en ese momento. Entonces dejamos de estar acá para estar allá en el... Sí, tú dices, a veces la familia, puede haber un enfermo, una necesidad, una dificultad, pero pienso que a veces también puede haber una cierta presión de familia, de amigos. Otra vez para el grupo de oración. Dígale al padre que le preste una cama ya para que duerma porque va los martes, los miércoles, los jueves, ¿sí? Y a veces puede haber una cierta presión de tipo social. Otra vez. Bueno, sí, puede haber otras cosas. ¿Hay otra cosa? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Bueno, entonces, así para hablarlo, pensaba en estos punticos. ¿Cómo lograr permanecer? ¿Qué ayudas puedo tener para permanecer en el grupo de oración? ¿O qué debería pensar para permanecer? Pero cuando pensaba en esto que les iba a decir, pensaba en mi vida. Pensaba, a mí que me ayudó a ser perseverante. Y a ver, les diría varias cosas. Primera, ¿qué papel juega Dios en tu vida? ¿Cuál es el papel de Dios en tu vida? ¿Cuál es el significado de Dios en la vida? Si Dios es como una moda, una camisa que me quito y me pongo, pues
Da lo mismo venir que no venir, estar en los caminos de Él que no venir. Porque pues la gente le dice a uno, es que yo puedo encontrar a Dios en todas partes, Padre. Pues sí, pero ¿qué significado tiene Dios en mi vida? ¿Qué significado tiene Dios en tu vida? ¿Quién es Dios para ti? Y si Dios no es para mí una moda, sino que Dios es el horizonte de sentido, Dios es el que le da sentido a mi vida, no es un comodín como cuando uno juega póker, que uno tiene un comodín y ese comodín le sirve para todas, sino que Dios es fundamental. ¿Quién es Dios para ti? Si Dios para mí es la razón de ser de mi vida, entonces lo necesito. Si Dios para mí es lo que le da sentido a mi vida y lo necesito, pero lo necesito no para resolver un problema inmediato, que tengo un familiar enfermo, entonces le pido, que no tengo empleo, entonces le pido. También Dios sirve para eso. Pero yo creo que fundamentalmente Dios sirve como un elemento fundante de la vida. Yo digo, si quito a Dios, no me queda nada. Si quito a Dios, me quedo sin nada. Nosotros creíamos en mi casa, cuando no se nos habían muerto nuestros padres, decíamos, pues no nos imaginábamos una vida sin ellos. Murió mi padre, después murió mi madre. Después de la muerte de mi madre, mis hermanas y yo decimos, después de que se muere la mamá, por lo menos decimos nosotros, todo lo demás es nada. Todo lo demás, cuando tenemos un problema muy grave en mi casa, decimos, se nos murió la mamá y seguimos adelante. Pero era muy importante la mamá, pero se murió. Pero si Dios falta, podré seguir viviendo. Pero si Dios falta, ¿cuál es la razón de ser de mi vida? Entonces, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿quién es Dios para mí? ¿Es alguien que me ayuda a resolver unos problemas inmediatos? ¿O es alguien que me ayuda a resolver las preguntas más fundamentales de la vida? Las preguntas realmente importantes. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de ser de mi vida? Y si yo tengo claro eso, muchachos y muchachas, entonces yo digo, voy al grupo porque necesito conectarme con ese principio fundamental de mi existencia. Es una razón que me parece a mí que me mantiene, que me sostiene, que me da fuerzas, que me anima, que me mantiene firme, que me mantiene con ánimo. ¿Quién es Dios para ti? Y esa es la pregunta que tal vez tú te debes hacer. ¿Quién es Dios para ti? Pero la segunda razón es esta. Si Dios es fundamental para mí, entonces, ¿qué papel juegan estos que están aquí conmigo? ¿Qué papel juegan? Si Dios es fundamental, ¿qué soy yo para ti? ¿Y qué eres tú para mí? Y quizás entre nosotros se deberían crear unos lazos de amistad espiritual, unos lazos de amistad. Nosotros decimos que somos hermanos, pero para ser hermanos primero hay que ser amigos. Y un amigo es una persona que me acompaña. Yo tengo amigos en muchas partes del mundo. Nos dejamos de hablar un tiempo, pero siempre nos acompañamos, siempre estamos. Y uno necesita siempre de los amigos. ¿Ustedes se consideran entre ustedes amigos? Esa es una pregunta que también se deberían hacer. Porque si yo soy amigo tuyo,
y hace días yo no te veo, te digo, hey, hace días no te veo, ni a ti ni a tu mamá. ¿Sí o no? Pero porque hay como un nexo, una amistad. Pero si no me interesas, me da lo mismo que no estés, que tu mamá se enferme, que tú no vuelvas, me da lo mismo. ¿Sí? Y por eso también hay que crear unos lazos de amistad. De amistad. Yo persevero en donde me siento querido. A mí que me sostuvo en el camino de Dios, que cuando yo comencé en el camino de Dios, en los grupos de oración, y me quería soltar, me empezaban a llamar, ¿por qué no volviste? ¿Qué te pasó? Vení que vamos a hacer una actividad, vamos a ir a tal parte. Y yo me sentía importante. Y creo que es muy importante que nosotros, valga la pena la redundancia de las palabras, hagamos sentir a la gente importante. Importante. Me importas. Eres importante. Me importa tu vida, me importa tus cosas. Puede haber gente que llega aquí y ni saluda. Puede haber gente que llega aquí y ven uno que, yo por ejemplo a ti no te había visto casi, pero fue y te dije, oye, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Caterine me dijiste, ¿cierto? Soy el padre John Mario, mucho gusto. Pero porque me interesa la gente que viene aquí, porque soy su sacerdote. ¿Y tú te interesas por los que vienen aquí? ¿O son solamente un número? ¿O son solamente no sé qué? Si nosotros logramos crear lazos de amistad, la gente persevera. Si nosotros logramos crear un lugar donde la gente se siente amada, uno vuelve. El lema que tenía mi comunidad en Medellín cuando yo estuve allá era este, y toda la gente lo tenía así: Dios te tiene amigos para que te sientas amado. Ese era nuestro lema en la comunidad. Dios te tiene amigos para que te sientas amado. ¿Y tú te sientes amado aquí? Tú vienes aquí de vez en cuando, ¿cierto? ¿O es primera vez? Tú, el de la bicicleta. Segunda vez. ¿Te has sentido querido aquí, amado? Más o menos. ¿Ah? Es la segunda vez, bueno. Pero yo creo que yo te hice sentir querido porque te dije, hey, entra a la bicicleta, no la dejes afuera que te la roban. Si no me interesaras, te hubiera dicho, déjela ahí tirada, ¿cierto? Y la dejaste a la entrada y yo te la entré. ¿Sí ves? Y me estabas poniendo ojo por si me la iba a robar. Pero yo tengo que hacer sentir a la gente bien, porque son unos lazos de amistad, son unos lazos de cariño, que son muy importantes. Primero, ¿quién es Dios para mí? Pero luego, ¿quién eres tú para mí? ¿Y quién soy yo para ti? Y entre nosotros se deben crear lazos de amistad. La amistad, que como dice por ahí un cantante, es un barco frágil que hay que cuidar. Porque acuérdense que la amistad ni tan ni muy tiene sus límites. Ni tan ni muy. Entonces, yo persevero en el lugar donde me siento importante. ¿Sí? ¿Tú te sientes importante aquí? Tú. Sí, en esta comunidad. Claro, es importante porque ha sentido esa acogida que usted dice. A veces cuando caigo, ellos me llaman, me dicen... También a veces prestas un servicio. Ahorita les vamos a hablar de eso. Prestar un servicio. No es solamente venir aquí cada 8 días a rezar, a cantar, sino sentir que yo estoy presto un servicio. Estoy en un lugar. Lo tercero que quisiera decirles es que yo persevero en un lugar, a ver, yo lo redacté así esta tarde, tener clara la idea de que estoy ayudando a reconstruir el mundo. Si yo siento que al venir aquí, yo me alimento, pero al salir de aquí, yo estoy ayudando a construir un mundo diferente, necesito venir aquí para recargar baterías. Porque ustedes y yo
necesitamos tener claro que nosotros venimos aquí para fortalecernos, pero que después tú tienes que ir a tu familia y a la Universidad Minuto de Dios. Y así cada uno y cada una de ustedes. Tú vienes aquí, recibes fuerza para tener valor para esa pela que te van a pegar hoy en Bogotá. Tienes que tener valor y eso te da fuerzas, ¿sí? Bueno. ¿Ah? Bueno, entonces, pero muchachos, ustedes y yo venimos aquí porque queremos ser transformadores de una sociedad, no solamente para recibir, sino también para decir, yo estoy preparándome para aportar algo para el mundo, estoy preparándome para ayudar al mundo, para ayudar por lo menos el pequeño mundo que está a mi alrededor. Ahora, además de eso, San Pablo tiene 7 principios para perseverar. Y esos 7 principios, que los vamos a leer rápidamente en un texto de la Biblia, los dice San Pablo en una carta, que es la carta que él escribió a Timoteo. Timoteo era un joven. A mí me gustaría, Erika, José y todos los del equipo base, que ustedes dedicaran un retiro a leer la carta, las 2 cartas de San Pablo a Timoteo, porque son las 2 cartas escritas por Pablo a un joven. Timoteo era un jovencito y Pablo le escribió una carta, 2 cartas muy bonitas, y a lo mejor podríamos hacer un día un retiro analizando qué le escribió Pablo a Timoteo. Pablo le da 7 consejos a Timoteo para que no se desanime, para que se mantenga fuerte. Y lo vamos a leer aquí mismo. Está en la primera carta de San Pablo a Timoteo. Búsquenlo pues por allá en el Nuevo Testamento. Primera carta de San Pablo a Timoteo. Página 758. No lo diga así porque entonces no buscan, no se aprenden a buscar. Primera de Timoteo 4. Busquen dónde está Timoteo. Busquen en el índice. Búsquenlo. Algunos lo tienen ahí en el teléfono. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, de los versículos 6 en adelante. 6 en adelante. Ustedes van a encontrar 7 consejos de Pablo para mantenerse firme en el camino de Dios. 7 consejos para no desanimarse. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. Si enseñas, ¿lo tienen o no? Enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Cristo Jesús, un servidor alimentado con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Muy bien. Si enseñas estas cosas a los hermanos y te alimentas con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido, serás un buen siervo de Cristo, dice él. Serás un buen siervo de Cristo. Y aquí le dice, si enseñas estas cosas que vienen a continuación, serás un buen siervo de Cristo. Le servirá bien a Cristo. Lean solamente lo que yo voy a ir leyendo con ustedes. Ni se adelanten ni se atrasen. Primera cosa, versículo 7. No hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ahí como dice. Rechaza la fábula profana. Bueno, ¿cómo dice? Rechaza la fábula profana. ¿Cómo dice en la tuya, que es más sencilla? Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Eso. Ok, despacio. No hagas caso de cuentos. No hagas caso
de cuentos mundanos y tontos. En primer lugar, le dice Pablo a Timoteo, no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Es decir, no te dejes engañar por historias tontas. ¿Cómo lo decimos hoy en redes sociales? No le hagas caso a las ¿qué? Fake news. Muy bien. Se nota que ustedes se meten mucho en eso. Es decir, cuidado con los mensajes tontos. No te dejes enredar de los mensajes tontos. Uno se mete a Instagram y empieza en estos días, a raíz de la guerra que tiene Israel con Hamás, uno se pone a ver, me mandó una hermana mía, me dijo, ay, mira lo que dijo Netanyahu. Y entonces yo me puse a verlo y decía, le traducían, estamos preparando, mandé a preparar la primera bomba atómica para tirarla en el norte de Israel. Yo le dije a mi hermana, cuidado que hay mucha mentira. Entonces le mandé ese mensaje porque estaba en hebreo, se lo mandé a un amigo y le dije, ¿qué es lo que dice? Dice eso que aparece abajo en los letreros. Y me dijo, ni riesgo, John Mario. Hay mucho engaño. Hay mucho engaño. Hay mucho engaño por fuera. Hay mucho engaño en las redes. Hay mucho engaño en las relaciones. Cuidado, cuidado. Dice, no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Cuidado. No te dejes engañar fácilmente. Ten criterio. Ten criterio. No te dejes engañar de cuentos mundanos y tontos. Mantente un poco distante de algunas cosas. Ten criterio. Sé inteligente. Sé astuto. Sé astuta. Mire que Pablo lo está diciendo a Timoteo hace 2000 años y aún para nosotros hoy sigue siendo vigente. Segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la devoción a Dios, pues aunque el ejercicio del cuerpo sirve para algo, oiga aquí mi deportista, la devoción a Dios es útil para todo, porque nos trae provecho para esta vida y también para la vida futura. Esto es muy cierto y todos deben creer. Pablo está diciendo, ejercítate en la devoción a Dios. Ya se me olvidó. Luis, ¿tú qué vas? ¿Cuántas horas vas al gimnasio todos los días? 1 hora o 2, casi todos los días. Yo no sé si ahorita. Bueno, para poder sacar un musculito de aquí, ¿cuánto hay que ejercitarse? Todos los días. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Para sacar un musculito de aquí. Y te vas y te comes una hamburguesa y ahí se te fueron días y horas. Porque ¿qué es ejercitarse? Es constancia, disciplina. ¿Y qué tienes que hacer con una máquina cuando te estás ejercitando? Todos los días dele, ¿no? Dele. Y Pablo está diciendo, ejercítate en la devoción a Dios. Así como cuando vas al gimnasio y estás 1 hora y haces 20 así, 20 así, 30 así, 30 así, te agachas, te subes, te ejercitas, que requiere disciplina, que requiere ¿qué más? Constancia. Está diciendo, ejercítate en la devoción a Dios. Y es que quiere decir que las cosas de Dios requieren constancia y requieren ¿qué? Disciplina. Ejercítate en la piedad, en la espiritualidad. Es decir, hay que ir a misa todos los domingos, muchachos. Así estén muy cansados, hay que ir a misa. Hay que hacer oracioncita antes de terminar el día. Hay que leer de vez en cuando la Biblia. Hay que ejercitarse. Porque así, cuando dejas de ir al gimnasio y de hacer ejercicio, te aparecen los gorditos. Trabajas 3 meses y en 15 días aparecen los gorditos. La vida espiritual es muy parecida.
todos los días haces oración y dejas de hacer oración y te debilitas y le coges pereza. Y por eso Pablo dice, ejercítate en la devoción a Dios. Haz constancia. No dejes de ir a misa los domingos. Mantente firme. Haz tu oración todos los días un poquito. Reza el rosario si puedes. Lee la palabra si puedes. Escucha algo de la emisora Minuto de Dios. Ejercítate en la devoción. Así como te ejercitas para cumplir una buena labor. Si eres un futbolista, tienes que jugar todos los días, todos los días. ¿Y cómo hacen con un futbolista para enseñarle a meter un penalti? Lo cogen todos los días y dale, le das por aquí al balón, dale, dale. Y cuando lo cobra en el estadio se lo tira. Pero tiene que ser, ejercítate, ejercítate en la devoción a Dios. Ejercítate. Haz tus propios ejercicios espirituales. Entonces, 7 recomendaciones de Pablo para perseverar. Primera, ¿cuál es? No hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Estar alerta. Segunda, ejercítate en la devoción a Dios. Tercero, versículo 10. Miren el versículo 10. Miren el versículo 10. Dice, por eso mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todo, especialmente de todos de los que creen. Trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? En el Dios viviente. Y por eso trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en un Dios viviente, no en un Dios muerto. Hemos puesto nuestra esperanza en ese Dios viviente. Y eso nos invita a trabajar y a luchar. Cuarta, versículo 11. Estas cosas tienes que mandar y enseñar. Escuchen esto en el versículo 12. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien, debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Mire qué bonito esto de San Pablo, diciéndole a este joven, evita que te desprecien por ser joven. Mejor dicho, no te dejes utilizar por ser joven. No te dejes utilizar. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia, son el presente ya de la iglesia, no son el futuro. Y por eso Pablo dice, evita que te desprecien por ser joven, es decir, que no sabes, que no puedes cumplir responsabilidades. Pero eso sí, mire lo que dice Pablo tan bonito, dice, debes ser un ejemplo para los de tu casa, para los de tu trabajo. Debes ser un ejemplo en la manera de portarte, en el modo de hablar, en tu fe, en tu amor y en tu pureza de vida. Mira, hay gente que en un momento determinado, es que este va al grupo de oración y vienen, ay, yo ni sabía que era el grupo. En el sentido de que tu manera de hablar en el trabajo, en la casa, tu manera de portarte, tu testimonio, reflejan lo que crees, reflejan tus convicciones, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de relacionarte con los demás. ¿Cuántas llevamos? 4. Quinta, versículo 13.
Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. Quinto, medita en la palabra y dedícate a instruir a los hermanos, a cuidarlos. Dedícate. La quinta recomendación de Pablo es: no olvides la palabra. Ama la palabra. Conoce la palabra. Conoce las Escrituras. Conoce la palabra del Señor. No la descuides. Léela. Léela. Por eso nosotros seguimos ese ritmo del pan de la palabra. Y lo tenemos. Y ojalá ustedes también. Porque conoce la palabra, medita la palabra, gusta las Escrituras, saborea las Escrituras. Sexto, versículo 14. No descuide los dones que Dios te concedió cuando por inspiración suya los presbíteros de la iglesia te impusieron las manos. No descuide los dones que Dios te dio. Dios te ha dado unos dones. A ti te ha dado el don de animar con el canto y con tu voz y con la música. No descuides ese don. Ustedes algunos tienen dones cuando ayudan en los eventos, en los congresos. No descuiden los dones que Dios les ha dado. Dios no le quita a uno un don que le da, porque Dios no es un malcriado como los novios cuando se pelean, que dicen devuélveme lo que te di. Dios no es un malcriado, pero cuando Dios le da a uno algo y uno no lo usa, se lo da a otros. Dios no se detiene. Mija, si usted no pone al servicio de Dios ese carisma de la música, Él se lo da a otra persona. Porque Dios no dice, si esta no me funciona, entonces se acaba. No, Él busca otro. Él busca otro. Y cada uno de ustedes han recibido un don, un carisma, un regalo de Dios para servir a la iglesia, para ayudar al mundo, para construir esta comunidad. Y Pablo dice, no descuides ese don. Si tienes un don de orar, pues presta el servicio de oración. Si tienes el don de predicar, pues predica. Si tienes el don de animar, anima. Si tienes el don de consolar, consuela a los otros, pastorea a los otros, guía a los otros. Pero Pablo es muy claro en eso. No descuides los dones que Dios te ha dado. No los entierres. Y por último, séptimo, versículo 15. Pon toda tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Mire qué bonito eso. Pon cuidado en esto para que la gente vea cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Y sigue firme en todo. Lo que decíamos ahora. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Pon tu atención en todas estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Y luego dice, ten cuidado de ti mismo, cuídate a ti mismo, cuida tu integridad afectiva, cuídate a ti mismo, cuida lo que lees, cuida las relaciones que tienes, cuídate. Pablo le está diciendo tan bonito a él, cuídate, cuida de ti mismo, cuida tu vida, cuida tu integridad, cuida tus relaciones, cuídate. Si alguien te está haciendo daño, piensa si esa es una buena relación para ti. Si estás en peligro de ciertas cosas, cuídate, cuídate. Cuida tu vida, cuida tu integridad, cuida tu cuerpo, cuida tu sexualidad, cuida tu mente. Cuídate a ti mismo. Y dice Pablo, cuida de ti mismo y de lo que enseñas a otros.
y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. Mire, aquí hay 7 cositas de Pablo para mantenerse firme. Primera, no hagas caso de cuentos tontos. Segundo, ejercítate en la devoción a Dios. Tercera, hemos puesto nuestra esperanza en un Dios viviente. Cuarta, evita que te desprecien por ser joven y por lo tanto cuida tu modo de hablar, tu fe, tu pureza de vida. Quinto, lee las Escrituras. Sexto, no descuides los dones que Dios te ha dado. Y séptimo, ten cuidado de ti mismo y cuida lo que enseñas. Ahí está lo que Pablo le dice a este muchacho, a Timoteo, para mantenerse firme en el camino de Dios. Bueno, hagamos una oración cortica para pedirle al Señor que nos sostenga, que nos dé fuerzas para mantenernos firmes, para no decaer, para no perder la esperanza, para no perder la ilusión. Señor, en este momento vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos dé el don de perseverar, de mantenernos firmes, de no decaer, de no ser, que nos dé el don de ser constantes, que nos dé el don de ser perseverantes, que nos dé el don de amar las Escrituras, que nos dé la alegría en la vida, que creamos en ese Dios viviente, que escudriñemos las Escrituras, que nos ejercitemos en la devoción a Dios, que cuidemos de nosotros mismos. Danos, Señor, ese don de tu Espíritu, que nos sostenga, que nos anime, que nos dé fuerzas, que no nos deje de caer. Danos, Señor, esa fe. Manténnos firmes, Señor, manténnos firmes. Yo, Señor, hoy quiero hacer un compromiso. Yo te quiero seguir, Señor. Aunque hayan presiones externas, aunque hayan situaciones difíciles que enfrentar, yo te quiero seguir, Señor. Aunque a veces tenga altibajos, yo te quiero seguir, Señor. Aunque a veces hayan cosas que me quisieran quitar la fe en el corazón, yo te quiero seguir, Señor. No quisiera que esto fuera una calentura de momento, un entusiasmo pasajero, sino que quisiera, Señor, dar mi vida por ti, entregarla por ti. Yo sí quisiera, Señor, dar mi vida por ti, entregar mi vida por ti, darla toda por ti, porque tú la has dado por mí. El entregar mi vida, Señor, a ti, es una acción de gracias a ti que la has dado por mí. El poner mi vida a tu servicio, Señor, es una manera de agradecerte el que tú me hayas rescatado, me hayas salvado, me hayas perdonado, me hayas limpiado. El poner mi vida, Señor, a tu servicio es una forma de agradecerte tu muerte en la cruz, tu entrega en la cruz, el que tú te hayas dado totalmente por nosotros. Esa es mi manera de agradecerte, Señor. Esa es mi manera de hacerlo.